tomar su lugar, hermanos. You may have a seat. Como bien saben, estamos en una época, Just as you know, we're in the era now, en un tiempo donde estamos por celebrar la Pascua, ¿verdad? in a time in which we're about to celebrate Easter. Entonces, vamos a este mensaje que traigo hoy, This message that I have here today, era para el día domingo que viene, it was for the following Sunday, porque habla de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. because it speaks about the triumphant entrance of our Lord Jesus Cuando Él Christ. entró a Jerusalén, ¿verdad? When he entered Jerusalem Como esa entrada triunfal. as the triumphant Y eso entry. es un domingo antes de la resurrección. And it's one Sunday before the resurrection. Pero aquí ahorita me atrasé 2 semanas. But now I'm behind 2 weeks Para la gloria de Dios. for the glory of God. Aleluya. Amén. Amen. Porque ese mensaje es de hoy y mañana y para siempre. Because this message is from today, tomorrow, and forevermore. Porque Él es quien se glorifica. Amén. Because he is the one who is glorified. Entonces, hermanos, si ya está ahí, nomás téngalo abierto porque voy a estar viendo varios versículos. So please just have it open right there on chapter 19 because we're going to be looking at different verses. Pero la entrada triunfal entonces da el inicio But the triumphant entry gives it initiates como rey a Jerusalén. as the king in Jerusalem. Da el inicio a la semana que le conocemos Semana Santa, ¿verdad? It brings the beginning to what we know as the Holy Week. Holy ¿Ah? Week. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos por allá en México? How many of y'all remember when we used to be in Mexico? Ahí viene la Semana Santa. Here comes Holy Week. Nos vamos para el río. We're going to the river. Nos vamos para allá con los abuelitos. We're going over there with our grandparents. Vamos a las vacaciones. We're going on vacation. La Semana Mayor también se le reconoce. The greatest week, O también como la Semana de la Pasión. or the week of the Passion. La pasión de nuestro Jesucristo. The Passion of our Lord Jesus Sí, Christ. porque ¿qué quiere decir? Because what does this mean? Pasión. Passion. En esa palabra significa In this way, it el means sufrimiento que iba a pasar nuestro Rey de Reyes, the hermano. suffering that our Lord was going to Por pass. eso se llama la pasión de Cristo. That's why it is called the Passion El of the Christ. dolor, todo lo que iba a pasar Él. The pain, the suffering that he was going to go through. Entonces esta entrada triunfal marcaría, hermano, So this triumphant entry, en unos días, it would mark in a few days, Jesucristo Jesus Christ estaría marcando la historia del ser humano para siempre. would be marking the history of mankind forever. Para siempre, hermanos. Forever. Después de esa entrada triunfal, After this triumphant entry, cuando Él entra a Jerusalén, when he entered into Jerusalem, y vamos a leerlo. and let us read. Dice en el 28, me siguen en inglés nada más, ¿ok? Just follow along in English. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallando como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué le desatáis? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso se tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Jesús va entrando Jesus was entering a Jerusalén, into Jerusalem, cumpliendo una profecía fulfilling one of the prophecies que ya se había hablado de él that had been spoken of him. en Zacarías capítulo 9 versículo 9. In Zechariah chapter 9, Muchos años antes
Many years prior, se había profetizado it was prophesied que vendría uno bendito en el nombre del Señor that a blessed one would come in the name of the Lord para salvar a Israel, to save Israel, para salvar al pueblo de Dios. to save the people of God. Y ellos gritaban And they proclaimed porque lo estaban esperando. because they were waiting for him. El pueblo de Israel, The people of Israel, especialmente cuando celebraban la Pascua, especially when they were celebrating Passover, estaban recordando la venida de su Mesías y Rey. they were remembering the coming of their king, Igual manera la iglesia, as well as the church. todos los días Each day, tenemos que recordar we must remember que ese Rey y Mesías that Lord and y Messiah Salvador Jesucristo and Savior, Jesus viene Christ, pronto. is coming soon. Esa es nuestra motivación, That is our motivation, de que Él dijo que Él regresaría, that hermano. he said he would return. ¿Y cuántos de la iglesia lo esperan? And how many from the church are still waiting for him? 3, 4, 5. Lo esperamos. We await for him. Ellos esperaban a su rey. They were waiting for their king, Y aquí se estaba cumpliendo. and it was being fulfilled Y, here. y como habían visto el ministerio de Jesús con poder, And since they saw the ministry of Jesus Christ with power, milagros, miracles, sanidades, healings, levantar a los muertos, rising the a dead, Lázaro, Lazarus, le hablaba a los vientos y los detenía. he would speak to the winds and they would calm. Decían, ese es el Mesías. They would say, that is the Y Messiah. entrando a la fiesta And entering the festival de la Pascua, of the Passover, comenzando con esta entrada triunfal, beginning with the triumphant entry, todos estaban emocionados everybody was emotional porque al fin había llegado because finally had come el de la descendencia del rey David. from the descendant, the seed of Un David, rey maravilloso que Dios había levantado, a king that the Lord had risen, que lo había levantado that he had risen para la gloria suya, for his own glory, hablando de David. speaking of Pero David. también a David se le dio una promesa But also to David was given a que promise de él saldría that from him would un come rey para siempre. a king that would, Un that would rey reign forever, eterno. an eternal Y king. este rey estaba entrando And this king was entering a Jerusalén. into Jerusalem. Su rey había llegado, hermano. Your king had already come. Aleluya. Y cuando iba entrando en el versículo 38 al 40 dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, o sea, Cristo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dándole a entender a estos fariseos He was letting them, giving them to understand que Jesús no simplemente es el rey de los judíos, that Jesus was not only the king of the Jews, sino que Jesús es el rey de toda la tierra, but Jesus is the king of all de earth, todo el universo. of all the universe. Y todo se somete a su voluntad y señorío. And everything is submitted to his will. Eso es lo que le está diciendo. That is what he's telling them. Hermanos, a David se le había prometido. To David it had been promised. Jesús estaba cumpliendo profecías. And Jesus was fulfilling prophecies. La gente estaba cansada del imperio romano. And the people were tired of the Roman Empire. La gente necesitaba y quería And the people needed and they wanted que ese rey prometido llegara a Jerusalén. for that promised king to come into Jerusalem. Estaba siendo oprimida por los romanos They were being oppressed by the Romans y también por los religiosos judíos. and by the religious Jews. Ellos necesitaban que el Mesías viniera. They needed for the Messiah to come. Los discípulos en esa semana The disciples in that week, se andaban peleando por quién iba a ser el más grande de ellos. they were fighting amongst each other to see who was going to be the greatest. ¿Quién tendría el liderazgo más grande entre ellos? Who would have the biggest leadership? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos estaban buscando sí lo que se les había prometido. Because they were searching for what was promised. Pero el detalle es que el pueblo de Israel, However, the people of como Israel, nación, as a nation, no entendieron los tiempos de Dios. did not understand the times of God. Por eso no entendieron la venida del Cordero sufriente. That is why they didn't recognize the coming of the suffering Savior. Por eso, porque dice, pero ahora, el mismo Señor dice, pero ahora está encubierto esto que está pasando. But like the Lord said, but now they are covering their eyes to what is happening. Jesucristo, Jesus Christ, en su venida como Cordero,
as the coming of the Lamb, no y venía a destruir el imperio romano, hermano, he did not come to destroy the Roman Empire, lo cual podía hacerlo. which he could have done. Lo que Jesucristo venía a hacer en su venida de Cordero What Jesus Christ was coming to do as the coming of the Lamb era romper un imperio todavía más fuerte que el imperio romano. was to break a kingdom that was even stronger than the Roman Y era el Empire. imperio del diablo y del pecado, hermano. And it was the empire of Satan and sin. Era lo que tenía atado al pueblo It was had the people bound, y también a usted y a mí. and you and I. Y gloria a Dios. And glory be to Porque God. muchas de las veces Because many el times pueblo de Israel the people of Israel quiso hacer a Jesús el rey de ellos allí terrenal. wanted to make him their king as a terrestrial king Porque only. miraban la gloria de Jesús, Because they would see the glory el of God, poder y los milagros. the power and the miracles. Dice que lo querían tomar como rey, They wanted to take him as king, pero él se iba but he would y leave se apartaba. and he would depart. Porque no era el tiempo de ese rey. Because it was not time for that No era el king. tiempo del león de Judá. Because it was not time for the Lion Era of el Judah. tiempo del Cordero de Dios It was a time of the Lamb of que God quita el pecado del mundo. to take away the sins of the world. Era el tiempo It was a time donde Dios where God quería establecer su reino wanted to establish his en kingdom el corazón del ser humano. in the heart of mankind. No en el alboroto de las multitudes, Not into the ruffling of the multitudes, sino en el corazón por corazón por corazón. but in each heart and each heart and each heart. Ese es el reino de Jesucristo. That is the kingdom of Jesus Y Christ. sí, era rey. And yes, he was Y king. sí, es rey. And yes, he is Y sí, king. vendrá como el rey de reyes y señor de And yes, he señores. will come as the Lord of Lords and the King of Kings. Pero dice que cuando lo llevaron, hermanos, And when they took him, y lo encerraron, lo atraparon a Jesús, whenever they bound Jesus, los planes, they arrested hermano, him. ¿cuántos saben que los planes de los hombres How many know that the plan of man no son los planes de Dios? are not the plans of God? El reinado de Jesús The kingdom of Christ no iba a ser en esta tierra, was not going to be en on ese earth tiempo. at that time. Él venía a cada corazón. He was coming to each individual heart. Entonces, cuando él fue cuestionado, So when he was questioned, Jesús respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Jesus answered, "My kingdom is not of this Mi earth. reino, si mi reino fuera de este mundo, If my kingdom was of this world, mis siervos pelearan para que yo fuera entregado a los judíos. my servants would die so that I wouldn't be delivered to the Pero mi Jews. reino no está aquí. But my kingdom is not here." Entonces le dijo Pilato, So Pilate said, ¿luego eres tú rey? "So you are a king?" Respondió Jesús, And Jesus responded, tú dices que soy rey. "You have said so. Yo para esto he nacido. This is what I was born for. Y para esto he venido a este mundo, And this is what I have come into the para world, dar testimonio a la verdad. to testify of the truth. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. All those who are of the truth, they will listen to my voice." Él no estaba peleando un reino terrenal. He was not fighting for a terrestrial El pueblo kingdom. judío sí lo estaba esperando. The Jewish people were waiting for him, Y sí lo quería. and they did want Y him, estaba profetizado. and it was prophesied. Pero el Señor Jesús quería enseñarles ese reino real, hermano. But the Lord Jesus wanted to show them the real kingdom. Entonces, en el versículo 41 y 44, hermanos, So 41 to 44, dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Estamos hablando donde él va entrando, ¿verdad? Diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día. Le está hablando a Jerusalén Cristo. Oh, dice, oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día, lo que es para ti tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y en el 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Le está hablando al pueblo de Israel, hermano. he was speaking to the people of Israel. Y yo quiero enfocarme en esto. And I want to focus on this. Ellos no conocieron They did not el recognize tiempo de su visitación. the time of their visitation. Ellos, mi amado hermano, cuando él vio al pueblo, When he saw the people,
Un pueblo que él había escogido a people who he had chosen como su tesoro escogido, ¿verdad? as his treasured people, Su pueblo amado, his people that whom con el he que había loved, tratado todo el Antiguo Testamento, in which he had already dealt with throughout the whole Old Testament, para poder mostrar su gloria a las demás naciones. to be able to show his love for the rest of the nations. Ahora no estaban entendiendo We're now not understanding ni conociendo el tiempo or knowing the de time la visitación de Dios sobre ellos. of God's visitation unto them. La iglesia, amados hermanos, The church, my brothers, somos un misterio. we are a mystery. Algo que estaba oculto pero se dio a conocer. Something that was occult but now has been known, Los revealed. demonios, The demons, ni aún los profetas entendieron esto que es la gracia. not even the prophets understood this which we now know as grace. Por eso ahora la iglesia This is why the church tiene que decirle a los demonios y principados must tell the principalities and the demons que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, that we are the church of Jesus Christ, lavada con la sangre de Jesucristo. washed by the blood of Jesus Christ. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many give glory to God for that? Sí, dele gloria a Dios. Se encontró ahora con un pueblo lleno de pecado, He found himself now with the people that was full of sin, insensible, insensitive, egoísta. egocentrical, Y mira a su pueblo en ruinas, hermano. and saw his people in ruins. Cuando él da estas palabras está profetizando algo, Jesús. When he said these words, he was prophesying something. Porque en el año 67 al 70, Because from 67 to 70, los romanos vienen contra los judíos the Romans came against the Jews, y destruyen hasta su templo, and they destroyed the temple de los judíos. of the Jews. O sea que mi amado hermano, Jesús no venía In other words, my brothers, Jesus Christ did not come a traer su reino terrenal con los judíos. to bring his terrestrial kingdom Él with the quería Jews. venir a cada corazón, hermano. He wanted to come to each individual heart, Que cada corazón le reconozca a Él that each individual heart may como su recognize Señor y him Salvador. as his Lord and Savior. Entonces, mi amado hermano, destrucción vino So destruction came por no conocer el tiempo de la visitación. for not knowing the time of visitation. Oh, mi amado hermano, por eso nosotros tenemos que estar bien agradecidos. This is why we must be very grateful Cuando Dios, when God, en su misericordia, in his mercy, mandó a alguien sent somebody que nos llevara ese evangelio maravilloso, to preach that beautiful que gospel no lo merecíamos, that we did not deserve, y que usted le pudo decir al Señor, sí, Señor, and that you were able to tell the Lord, yes, reconozco mis pecados, I recognize my sins. reconozco que te necesito, I recognize that I need you. reconozco este tiempo de visitación tuya sobre mi I vida. recognize this time of visitation of Dale yours in my gloria a life. Dios, Give glory to God porque reconociste because you recognize ese tiempo de Dios that time of en God tu vida, in your life. y Él vino a establecer su reino en tu corazón. And he came to establish his kingdom in your Porque heart. hay muchos que no lo reconocen. Because there are many who do not Tal vez recognize. por mucho tiempo estuvimos así. And for many of us, many times we would have been in the same Nos boat. hablaban el evangelio, They preached the gospel nos to us. decían sobre Dios, They spoke about pero God to como que us. nomás se esfumaba por encima de But like if it nosotros. just went over our heads. Pero en su grande misericordia, But in his great mercy, en cualquier situación, in any situation, Él vino he came con su gracia. with his grace. No lo merecíamos We did not deserve y it. nos visitó And he visited us. y nos dio de su espíritu And he gave of his spirit para poder seguir adelante so that we may be able to con persevere esta salvación tan grande with this great salvation y that we have. maravillosa que nos ha dado. And marvelous and such that we Despuésito have. de eso, hermano, él entra a la ciudad. Shortly after, he went into the city. La condición del pueblo que quería rey, mire. The condition of the people who wanted the king. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, nada había cambiado desde los días de Malaquías. My brothers, nothing had changed since the days of Malachi. 400 años antes de Cristo, 400 years prior to Jesus' coming. el Señor le había dado a Malaquías una palabra The Lord had given Malachi a word en contra del pueblo y los sacerdotes against the priests and the people por la insensibilidad sobre Dios, for the insensibility of the people, por la religiosidad, for the religiosity, pero no tenían una relación personal con Dios. but they did not have a personal relationship with God. Entonces, estaban en la misma situación. So they were in the same situation. Sí, Dios les reclama, hermano. God
en Malaquías in Malachi, les reclama y He- Dios se guardó silencio. he started questioning them and he just held silence. 400 años, hermano, 400 years desde Malaquías a Cristo, from Malachi until the time of Jesus Christ, donde estuvo el silencio de Dios, where God stood in silence porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. because his people had turned their backs to him. Muchas generaciones murieron Many generations died por darle la espalda a Dios. for turning their back to God. Hermanos, ¿has pasado esos tiempos? Have you passed through those times? Esos tiempos donde Dios ha guardado silencio. Those times where God has kept silent Allí no se escribió ni Dios habló por medio de ningún profeta. and God wrote and he didn't speak through any prophet. La historia sí cuenta que Dios obró en muchas cosas. And the history says that, God did work through many things. Pero esos tiempos de silencio, But those times of silence, cuando quieres de Dios y nada, when you seek of God and nothing, cuando estás seco, when you're dry, pero dentro de ti tú dices, yo quiero. but inside of you, you say, I want. Yo me acuerdo I remember cuando pasaba tiempos con Dios, when I would spend time with the cuando su Lord, palabra era mi delicia. when his word was my delight, Yo me acuerdo cuando me pasaban cosas when things would happen to me y no iba como quería and I would not go like it didn't go like I wanted, y corría de rodillas, o sea, corría y me ponía de rodillas and I would fall on my knees porque sabía que allí estaba la solución para mi because I knew vida. that's where the solution was. Pero ahora estoy en un silencio, But now there's a silence de Dios, of God, como que si Dios me hubiera dado la espalda. as if God might have given me his Hermano, back. Dios nunca nos da la espalda. My brothers, God never turns his Él back. siempre ha estado con sus brazos abiertos, He has always been with his arms stretched wide, esperándonos como el hijo pródigo. waiting for us like the prodigal son. El que cayó en cuenta no fue Dios. The one who fell back was not El que God. cayó en cuenta y cayó en sí y volvió fue el hijo pródigo. The one who returned to his senses was the prodigal son. Su trono de gracia ha estado abierto para ti y para mí. The throne of grace has always been open for you and for me. Corramos hacia el Padre. Let us run to the Father. Ya no guarde más silencio. Do not hold no more silence. Venga hacia el Señor. Come to the Lord. Dele gloria al Señor, Give hermano. glory to the Lord. De que es un Dios misericordioso. That he is a God of great mercy. Cuando Él le reclama a estas personas en Malaquías. When he starts to question these people in Malachi, Les reclama, mi amado hermano, porque eran muy insensibles a Él ya. they were insensible. Amén. Entonces aquí en la entrada triunfal de Cristo And in the triumphant entrance of Jesus y Christ, desde antes Dios estaba rompiendo ese silencio, hermanos. and since before, God had already been breaking that No silence. tan solo para el pueblo judío, Not just for the Jewish people, porque a los suyos vino, because to them he came, pero los suyos no le recibieron. but his own did not receive him. Mas a todos los que But recibieron, for those who did receive him, les dio el derecho, la potestad he gave them the right, the de privilege ser hechos hijos de to be Dios. called children of God. Él no solo vino a hablarle al pueblo judío, He did not only come to speak to the Jewish porque people, de tal manera amó Dios al mundo for entero, God so loved the world que dio a su Hijo that he gave his only son, unigénito, his begotten para son, que todo aquel que en Él cree so that whoever believes in him no se pierda, may not perish, mas tenga vida but eterna. have eternal life. Jesús ya no guardó silencio, Jesus no longer held silence, ya no guardó silencio, did not hold porque la silence, palabra de Dios dice because the word of God que en says estos tiempos that in these times, de Cristo para acá from Christ on, nos ha hablado a través del Hijo, he has spoken to us through the midst of his son, a quien constituyó heredero de todo, who he constituted the heir of all al que no things. quiere ser el rey de tus bienes y tus finanzas, Okay? al que no quiere solo ser rey de tus bienes, He does not only want to be the king of your finances and all the things that belong to sino you, quiere que le des todo el corazón, but he wants you hermano, to give him all your que heart, le des toda tu vida, to give him your entire life, que busques primeramente el reino de to Dios seek first the kingdom of God, y Él te va a añadir lo que necesites, and everything else will come, porque todo eso va a pasar, because everything will pero pass. que hace la voluntad de Dios But the will of God permanece para siempre. will last forever. Jesús entró a la ciudad Jesus Christ entered the city, y lloró por la insensibilidad de los judíos. and he cried for the insensibility of the Jews. Oh, si supieras cuántas veces, le dice, If you only knew how many times, como la gallina debajo, sus like a pollitos. chick
a chicken that was gathering her Te chicks. quise guardar, Jerusalén. I wanted to keep you, O Jerusalem. Yo te di promesas I gave you promises, y yo las cumplo. and I fulfill them. Y aquí estaba Cristo. And here was Christ. ¿Cuántas veces? How many times? Oh, la insensibilidad a Dios, hermano. Oh, the insensibility towards Es God. uno de los peligros más grandes del ser humano. It's one of the greatest dangers of Porque mankind, ellos no conocieron su visitación. because they did not know the time of the Jerusalén, visitation. tú que matas a los profetas, Oh, Jerusalem, you who kill your prophets, aquellos que vienen verdaderamente de Dios, those who come truly in the name of aquellos God, profetas que te traían palabra de Dios, those prophets who came and brought the word of God. no discernías You did not discern, porque andabas en la pasión de tu corazón, because you were in the passion of your heart, porque querías escuchar lo que querías escuchar. because you wanted to hear what you wanted to hear. Es por eso que mataron a Jesucristo, This is why they killed Jesus porque les Christ, traería un reino verdadero, hermano, because he was bringing unto them a true kingdom, para que entendieran su verdadera condición, so that hermano. they could understand their true condition. Y no entendieron And they did not understand el tiempo de su visitación. the time of their visitation. ¿Estás entendiendo el tiempo de la visitación de Dios en tu vida? Are you understanding the time of visitation in your own life? Jesús, hermano, Jesus, my brothers, entró al templo entered the temple, y se molestó por la falta de respeto a Dios. and he was bothered for the disrespect towards God ¿Sí? Y por la insensibilidad. and for the insensibility. Y cuando vemos esto, And when we see this, podemos decir que en vez de una entrada triunfal, and when we see this, we could say that instead of seeing a triumphant porque entry, le dolió al Señor en su corazón ver la actitud del pueblo, because it hurt the Lord in his heart to see the attitude of the people, sería una entrada en derrota, it would have been a defeated entry, porque el pueblo seguía insensible, because the people continued to be que el insensitive. pueblo seguía trayéndoles, vendiendo los sacrificios como en Malaquías, They kept setting the sacrifices just like in Malachi, porque estaban buscando solamente sus beneficios personales. because they were only seeking personal benefit. La Biblia habla de que hay el Dios vientre Scripture speaks about the Lord de aquellos que predican of those who preach por ganancias deshonestas, for gains that are not proper, que su Dios es su vientre, dice. that their God is their belly. O sea, la emoción de lo que yo quiero, mis pasiones, ese es su Dios. That is their God, their passions, the things Usando that la they want, palabra that they y desire. usando a Dios. Using the word of God, Y es lo que, no nomás ellos, hermano. not just them, El ser humano muchas de las veces solo busca a Dios but mankind many times only seeks for God, por los beneficios que nos da. for the benefits that he may give us. Y cuando entró Jesús en ese pollino, And when Jesus en ese Christ burrito, entered in that colt, y la gente le ponía los mantos y todo eso, and they would put all the things before him, y gritaban, ¡Hosana! and they would scream, Al rey que "Hosanna vive, to the King who lives. nuestra salvación está aquí. Our salvation is here." Ahora sí los romanos van a ser derrumbados. Now the Romans are going to be defeated. Era que lo estaban viendo solamente de esa manera, hermano. They were only seeing it that way. ¡Hosana! Hosanna. La salvación está aquí. Salvation is here. Esa misma gente, That same people, o muchos de esos, or many of them, como 5 días después, like about 5 days later, muchos de ellos many of them estaban gritando, crucifíquenlo. were screaming, "Crucify him! Crucifíquenlo. Crucify him!" No tiene nada que ver con nuestro rey David. He has nothing to do with our King David. David nos trajo paz, King David brought us nos peace. trajo riquezas, He brought us riches. nos trajo todo lo que pedíamos como pueblo. He brought us everything that we asked as a people. Pero este nomás se dice rey. But he just says or claims to be De king. hecho, en la cruz se burlaron el rey de los judíos. Even on the cross, they mocked him when they put King of the Jews. Pero cuando ya no vieron ese Jesús haciendo milagros, But when they no longer saw Jesus who was doing the miracles, ahora sí crucifícalo. go ahead and crucify him now. Crucifíquenle. Crucify him. Y dice que duraron, si no me equivoco, como 2 horas gritando crucifíquenle.
And if I'm not mistaken, it says that they lasted about 2 hours just crying out, crucify him. Diablo mentiroso, hermano. The devil's a liar. La voluntad de Dios se tenía que cumplir. The will of God had to be fulfilled. Y tenía que morir. And he had to die. Y de eso vamos a hablar yo creo en 2 semanas. And we're going to speak about that within about 2 weeks. Pero ahorita, hermano, But as of right now, es Jesús el rey de tu corazón. is Jesus the king of your heart? Es Jesús el todo en tu vida. Is Jesus everything in your heart or in your life? O es Jesús aquel que nomás lo queremos para que arregle nuestras situaciones. Or is Jesus only there so that he can fix our situations? Para que arregle lo que yo he echado a perder. So he can fix the things that I have destroyed. Cuando me hace una vez, me acuerdo cuando me sacó de la cárcel. I remember when he brought me out of Gloria a su nombre. Oh, glory to God. Ese sí es mi rey. That is my king. Ese sí es Jesús. That is Jesus. Tiene poder. He has power. Pero en mis momentos difíciles, But in the difficult times, tal vez no digo crucifíquenlo, maybe I don't say crucify him. pero en mi corazón lo apago y lo mato. But in my heart, I turn it off and I kill him. Que Dios nos ayude. May the Lord help us. Amén. ¿Qué actitud vas a tomar? What attitude are you going to hold on to? ¿Nos quedamos con el Hosana, Do we stay with Hosanna, el rey de salvación, the king of salvation, el bendito que viene en el nombre del Señor? the blessed one that comes in the name of the Lord? ¿O nos vamos con el otro montón de gente que gritaba crucifíquenle? Or do we go with the other multitude that would yell, crucify him? Ese es el mismo rey It's the same king que tenía que pasar ese proceso. who had to pass through that situation. Dios siempre lleva sus planes en la perfección. God always takes his plans to perfection. Y todo eso que pasó, hermano, And everything that came to pass, una humanidad insensible, un pueblo insensible, a mankind that was insensitive, tenía que pasar it had to happen para que ese rey so that that king llegara al lugar may arrive to the place donde iba a ser coronado. where he was going to be crowned. No con una corona de oro, Not with the crown of gold, como el pueblo lo quería, the way that the people wanted, sino con una corona de espinos. but with the crown of thorns, Como ya estaba establecido, just as it was established, para que se cumpliera so that it could be fulfilled. la perfecta voluntad de un Dios vivo, The perfect will of God, que no tan solo quería que le adoremos por lo que nos da, who didn't want us to only worship him for what he could give sino us, por quien es Él primeramente for who he is, y por lo que hizo en esa cruz del Calvario en for cada what una he de did on nuestras that vidas. cross. Ese es el verdadero Rey. That is the true king. Ese es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. That is the true King of kings and the Lord of lords. Aquel que no vino por su nación, The one who didn't come for his nation. aquel que vino por ti y por mí, The one who came for you and for aquel me. que se hizo Rey en tu corazón y en el mío, The one who made himself king in your heart and in el mine. Todopoderoso, hermano, The Almighty. el que tiene cuidado de ti y de mí. The one who cares for you Él and es, for me. Él es nuestro Rey. He is our king. Conoce, hermano, conozcamos el tiempo de la visitación de nuestro Dios en nuestras vidas. Know the time of your visitation. Póngase de pie, hermano, Please stand y pídale al Señor en esta noche, en esta tarde: and ask of the Lord. Señor, ayúdame a ser y a que seas verdaderamente el Rey de mi corazón, And Señor. please be truly the king of my heart. Hermano, Dios entiende y sabe My brothers, the Lord understands and he knows well exactamente todos tus problemas. exactly all your Pero problems. créeme, But believe me, vale la pena it is worth que it Él sea el Rey de nuestra for vida. him to be king Y in our que lives. Él es adorado en todo tiempo en nuestra vida. And that he may be worshipped in every area of our life. En el nombre de Jesús. In the name of Así Jesus que yo le voy a Christ. pedir el favor So I'm going to ask que pases al frente si Dios te está hablando con su palabra. to please